se nos va la semana y se nos va con ese cruce tan habitual de política con fútbol y con intereses comerciales. Contexto, la Asociación Uruguaya de Fútbol y las empresas adjudicatarias de los derechos comerciales y de producción audiovisual y comercial no avanzan, ¿no? Es un proceso que está estancado, no avanzan en la firma de los contratos resultantes de lo que sí se completó, que fue todo el proceso de adjudicaciones realizadas para el periodo 2026-2029, o sea, 4 temporadas del fútbol consecutivas, tras la licitación que se desarrolló, el año pasado esto lo abordamos mucho, fundamentalmente el año pasado, pero por ciertas imperfecciones que hubo hasta comienzos de enero, una parte, ¿no? Un envión final de la licitación que llegó hasta este 2026. El Ejecutivo de la AUF mantuvo el miércoles reuniones con representantes de las empresas ganadoras y si bien se presenta el escenario como para firmar, hay todavía idas y vueltas entre las representaciones legales y no se han, hasta donde sabemos, concretado de momento firmas, ni siquiera en aquellos rubros que a priori están capaz que por fuera de la disputa más compleja, de la que hablaremos a continuación, que tiene más bien que ver con la transmisión de imágenes por distintas plataformas. Los plazos para que se firmen los contratos, por lo menos en función de lo establecido inicialmente, están a punto de expirar y de momento no hay mayores novedades, pero sí hay mucha conversa y me parece que mucho para explicar y de ese escenario viene a hablar Fermín Méndez, el Mincho, nuestro compañero de deportes, que vino ya varias veces el año pasado y que hoy vuelve a la mañana de la diaria. ¿Cómo andás, Mincho? ¿Cómo andás, Martín? Bien, todo bien. La introducción, creo que grosso modo, ¿no? Define un escenario de estancamiento y de muchas dudas y de tiranteses, dificultades y algunas preguntas hacia adelante de todo lo que hay para despejar y para explicar por dónde empezás. Es cierto. Sí, podría ponerle un titular al tema que es mucha palabra, mucha negociación, poco contrato, ¿no? Es evidente que esta transición, en tanto hubo un modelo de negocios con el fútbol y a partir de la licitación habrá otro, ha movido bastante la estantería y en esa transición no ha sido del todo feliz, para llamarlo de alguna manera, o del todo cómoda. Y estamos ante una situación de vencimiento del tiempo, del plazo para firmar los contratos. ¿Que vence cuándo? Que vence el domingo 22. Hay 3 contratos que son los que recién mencionabas vos, ¿no? Los que tienen que ver con la transmisión. 2 tienen que ver con Uruguay y el otro con el exterior, que son de repente los que están más sobre la mesa y los que deberían firmarse en este plazo que ya sabemos que se va a correr. Después podemos entrar en algún detalle de por qué, lo sabemos, no es una suposición, que no se firman. Y ahí hay un encontronazo, un momento de incertidumbre para el fútbol que tiene que ver con la AUF, con las empresas licitatorias que ganaron sus respectivos lotes y también con el mundo del fútbol, ¿no? Porque esto puede llegar a repercutir en un futuro no tan lejano en el dinero de los clubes, digamos, ¿no? Que depende de alguna manera de lo que entra por televisación para hacer diferentes cuestiones con sus cajas, digamos, ¿no? Como pagarle el salario a los jugadores. Claro, o sea, por ahora la AUF no empezó a cobrar las primeras cuotas de las empresas que ganaron las licitaciones, ¿está bien? Claro. Y eso hace que el dinero no llegue a los clubes. El dinero no llega a los clubes, que no es la única vía de ingreso que tendrán los clubes, pero sí en estas semanas anteriores se supo que algún club está teniendo problemas para estar al día con sus jugadores. Recién empieza el campeonato y ya tenemos problemas de estar al día con los jugadores. Sí, bueno, hay quienes incluso dicen en estas condiciones, sin los contratos firmados, no debió haber comenzado la actividad. Pero eso ya, si en todo caso era una precaución atendible, ya no se tuvo en cuenta. No, ya no se tuvo en cuenta. Sí la tenía en cuenta en otros momentos, ¿no? En otros años en donde en algún momento se atrasó el inicio del campeonato por deudas de los clubes. Este no era el caso. Las deudas parecen ser con el campeonato empezado, ¿no? Claro. Hay un matiz ahí. Gastos comprometidos o claro, vinculados a los presupuestos de este año que se hicieron sobre una determinada proyección de ingresos, que en algún momento deberían llegar, pero se están demorando. Entonces, sí, por lo menos financieramente, capaz que no económicamente, pero sí financieramente es absolutamente lógico que haya clubes en dificultades, porque aparte estamos hablando de un fútbol que se sabe que es estructuralmente pobre, ¿no? Sí, claro. Y los montos que hay para entrar son grandes, ¿no? Porque si uno tiene en cuenta que DirecTV y Torneos licitó por 31, para redondear, 31 millones de dólares. Anuales. Que Tenfield, eso para la televisación por cable. Que Tenfield licitó y ganó el streaming
empató después, ¿no? Con la cláusula de igualación pudo ganarlo, redondeando 17 millones de dólares anuales. Y Antel con Disney, o sea, Team Click, ganó la transmisión para el exterior por 3 millones de dólares anuales, es un montón de plata. Sí, sí, claro, es muchísimo dinero. A ver, otra peculiaridad que tiene este momento es que esto que ya planteamos como problema, que los contratos resultantes de una licitación ya terminada todavía no se firmaron, es que entonces convive ese escenario nuevo, pero todavía no formalizado, con el envión, sobre todo en términos de los derechos, con todos, pero Sí. sobre todo con los vinculados a la transmisión del fútbol por distintas plataformas, con lo que venía de antes, ¿no? Y ahí hay un escenario muy problemático donde incluso empresas que formalmente no adquirieron en la licitación derechos, pero que son subcontratadas por algunas de las que sí los adquirieron, se ven también envueltas en una discusión que tiene, me parece, y ya te metes de lleno en lo más importante, como principal nudo, y no es novedad, diferencias entre la AUF y Tenfield, pero Sí. que también agarra Antel, por ejemplo. Claro, sí. Antel quedó en el medio de esta Claro. jugada, sobre todo esta semana que pasó, en algo que no ganó, que sería sublicenciataria, posible, porque tampoco en tanto el licenciatario todavía no haya firmado el contrato. Hablas del streaming ahí. Claro, del streaming, Antel en ese caso no tiene posibilidad de ser sublicenciatario de algo que todavía el licenciatario no tiene firmado, estipulado. O sea, sí ganado. El licenciatario es Tenfield. Es Tenfield. Entonces, Antel quedó en ese brete ahí por lo que se dio a conocer durante toda la semana, o hablando más en criollo, que es pasan el fútbol gratis. ¿No? Y en una disputa entre negociaciones entre Tenfield y AUF recomendó que eso no sucediera en la fecha anterior y no se hizo. Pero ahí Antel, que es como vos decías, quedó en el medio, porque Antel lo que tiene sí ganado es la licitación para el fútbol del exterior. Sí. Y acá cierro este capítulo para que quede claro. Todavía no lo ha podido firmar. De alguna manera Antel le urge firmarlo, en tanto la fecha 4 es el clásico. Y el clásico, o sea, este fin de semana no, el otro, ¿no? Con todo lo que conlleva, es muy mirado en el exterior. Sí, claro. Son Nacional y Peñarol. Y creo que con todo derecho Antel puede decir, bueno, está la piratería en el medio, ¿no? Las formas de ver ilegal, non santas, que pueden jugarle en contra a un negocio que Antel lo quiere tener y venderlo como un paquete para el exterior, que sea aceptable por por los posibles televidentes, ¿no? Es un negocio que adquirió en consorcio con Team Sports Media. Claro, ¿no? Exactamente. Eso todavía no lo ha podido firmar. Tengo entendido que va a ser la semana que viene. La firma que el AUF pactó esa reunión con Antel para la semana que viene. Ese es todo un dato porque en un momento de esta semana se decía, capaz que el contrato entre la AUF y Team Sports Media y Antel, ¿no? Sí. Se firma esta semana. Sin embargo, no se pudo. No sucedió. ¿Puede haber alguna sorpresa hoy? Podría. Pero lo que está acordado es que se reunirían el lunes, con lo cual, lo que decíamos al principio, de que el domingo 22 vence el plazo, debería tener una prórroga, ¿no? Porque hay una empresa ganadora de uno de los lotes que no tiene el contrato firmado. Lo de la prórroga es algo que en la AUF muchas personas dicen va a ocurrir por Claro. ese contrato y por todos los otros que tampoco se han firmado. Necesariamente tendría que ser tener un marco legal, ¿no? O sea, hacerse de una manera en donde se debería hacer hoy. Hoy, de repente de tarde, nos enteramos de que eso sucede, ¿no? De que este plazo se efectiviza y se solicita. Entonces, bueno, eso por un lado con Antel, ¿no? Después Antel quedó en el medio, porque claro, Tenfield ganó El streaming. el streaming y puso un dinero, o pondrá un dinero, que son los 17 millones de dólares, necesita un soporte donde pasarlo, digamos, ¿no? Que la gente lo pueda ver. Porque no tiene una plataforma de streaming propia, Tenfield. No la tiene. De momento, no la tiene. O ha tenido acuerdos de palabra con Antel. Bueno, y el periodo pasado tuvo un acuerdo con Antel, Sí. ¿no? Y ahora, para esta nueva legislatura, por llamarlo de alguna manera, hay unos acuerdos, digo de palabra porque en tanto hasta que no esté firmado el contrato, el sublicenciatario no puede ir a comprarlo, digamos, ¿no? Que ahí es donde está la polémica, porque la crítica sobre lo pasan gratis, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de un marco de transición que han sido estos 2 meses,
en donde no están los contratos firmados. Entonces no hay monto real de saber. A ver, yo tengo que vender una camisa, ¿no? Compro camisas. Las camisas las pagué, entonces las voy a vender a 300 pesos a la camisa, ¿no? El precio es razonable en tanto el mercado que pueda tener para vender esa camisa. Ahora, si yo quiero comprar las camisas, pero todavía no sé el precio que me las van a vender, no las puedo vender a 300 pesos, porque no sé cuánto me van a salir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Antel, en esto, está haciendo una especie de espera, iba a decir rehén, pero es espera, en tanto, cuál es el precio que puedo arreglar para poder transmitir y hacer un paquete, que no lo dudo que quiera hacer Antel, un paquete, fútbol o el nombre que vaya a tener. No lo dudo. Me parece que Antel quiere salir, o sea, ya lo ha demostrado, lo dijo su presidente, su vicepresidente, quiere salir a esta arena en el nuevo mundo de los negocios que tienen las telefónicas, que no es solo vender teléfonos ni contratos de internet. Pasa que como no ganó el streaming, lo ganó Tenfield. Primero tiene que esperar que Tenfield y la AUF se pongan de acuerdo en ese contrato que todavía no firmaron porque los abogados de un lado y del otro se pasan la pelota y siguen difiriendo, para recién ahí arreglar Antel como subcontratista o contratada, ahí me pierdo, perdón, pero bueno, como segundo negocio con Tenfield, digamos, ¿no? Claro. Aparte, a mí, Antel, otra beta de este mismo tema, ¿no? Antel y Disney son socios, ¿no? Socios explícitos, sí, en una licitación que ganaron y en varias cosas más también, desde el año pasado. Antel no va a salir a vender un paquete o a dar un paquete de fútbol gratis cuando para tener el fútbol en Disney Plus hay que pagar, claro, ¿no? Entonces, y son socios. Es raro. Lo que pasa que es entendible de que no le pongan un precio a algo que todavía no lo tienen. Sí. ¿No? Bueno, capaz que cuando Tenfield termine de firmar, si es que lo firma, yo supongo que eso va a pasar en algún momento, su contrato por el streaming para el medio local con la AUF, termina viendo una mesa con tres partes juntas. Tenfield, que es la dueña del derecho, y no solo Antel, también la empresa local que representa a Disney, y ahí se busca una especie de acuerdo, que no sé después, porque esto vendría después, cómo va a resultar en términos de pantalla, porque hoy lo que pasó en la última fecha, en este esquema todavía provisorio, es que hubo transmisión de Disney con su gente, con su personalización en términos periodísticos, relatos, comentarios, pero no pudo haber de Tenfield. En el último fin de semana sí había pasado en la primera fecha, pero no ya en la segunda. Claro, no, porque Tenfield transmite o retransmite a través de Antel TV. Acá en la letra chica de los contratos, primero, para no perder la línea, tengo entendido de que hoy hay reuniones entre la AUF y Tenfield y entre la AUF y DirecTV. O sea, dos reuniones claves en este asunto, ¿no? Son los dos lotes más importantes, digamos, ¿no? Donde se va a pasar el fútbol. Cable y streaming. Cable con DirecTV y streaming con Tenfield y sus lugares, en donde lo pasaría. Hay otro tema que está en la letra chica de los contratos, que es streaming casteable o no casteable, ¿no? Eso, si bien no está en el pliego de la licitación, no es un reclamo desde la legalidad, sí está en tanto Antel lo podrá hacer o no lo podrá hacer. Castear es pasar de tu dispositivo a una tele. Claro. A mí me parece que es una... Primero, tecnológicamente me parece casteable. Hasta hace un tiempo generaba como un poco de expectativa o incertidumbre. Hoy en día hay un montón de formas de castear, o sea, de pasar de tu dispositivo hacia la televisión, que no tienen necesariamente que tiene que estar tan fácil, digamos, ¿no? Uno puede duplicar pantalla, por ejemplo, ¿no? Hay marcas de teléfonos que ya vienen con esa duplicación, la pasás al televisor, te queda perfecta, te cuadra todo y ahí estás viendo algo que supuestamente lo deberías hacer. ¿A qué voy con esto? Está bien que se ponga arriba de la mesa. Creo que la empresa ganadora del cable puede, de alguna manera, preguntar acerca de cómo va a ser eso. Pero hay otras formas también de lograrlo que no están implícitas en la negociación y que de alguna manera correrían el foco de lo casteable sí, casteable no. Me parece que acá el acuerdo de fondo debería ir por otro lado, que es, primero que nada, firmar los contratos, ¿no? Sí. Algunas acotaciones. Con respecto al casteo hay quienes dicen, pero bueno, esto habrá que verlo, que la UF ya tomó la decisión de habilitarlo, pero que una de las fórmulas podría ser ponerle un precio a eso. Es decir, entre el escenario de lo prohíbo
o lo habilito, pero en tal caso lo cobro, ¿no? Hasta ahí llego, más no. Y después, más allá de lo del casteo, desde Tenfield, volviendo a la línea, al nudo problemático de la situación, en general lo que se dice es que, bueno, que hay otras discusiones más de fondo, como vos decías, ¿no? Sí. Que tienen que ver con cómo se interpreta el pliego de la licitación y, por ende, qué está obligada a hacer Tenfield bajo tutela de la AUF y que Tenfield entiende que no tienen por qué decirle cómo hacerlo. Sí, claro. Bueno, ahí es cuando entra la razón del precio, ¿no? Entre otras razones. Claro. Me quedé pensando en algo de lo casteable también, que es Antel tendrá su app. Uno ¿no? puede instalar la app en la televisión y queda ahí. O sea, no hay necesidad de castear. En tanto, estamos hablando del casteo en un modelo de teléfono Chromecast, Sí. ¿no? O otro similar, o televisor que viene con esa posibilidad. Pero después, lo que va a vender Antel con el fútbol o con el paquete fútbol va a ser o bien la cajita Antel, ¿no? Antel Box, o bien la app, que se podrá instalar y ver directamente sin la necesidad de castear. Está bien. En la letra chica, uno de los argumentos que tiene Tenfield es que de alguna manera Antel le está marcando ponerle precio. AUF. Y AUF lo que dice que en realidad no pone el precio, sino que lo que dicen el contrato, los pliegos, es que hay que tener una buena competencia, para ponerlo en un lenguaje llano. En tanto, el ejemplo que dábamos de las camisas hoy, ¿no? O sea, porque mañana viene una gran empresa textil a poner camisas y las vende a cero peso, porque tiene caja, porque tiene 70 veces más el presupuesto que tengo yo como negociante de camisas, las pone a 0 peso y ustedes dirán si eso es desleal o no es desleal en tanto la competencia. Digamos, ¿no? El derecho a hacerlo de repente lo puede tener a costo, ¿no? A costo suyo. Pero así también Antel o Tenfield pueden recibir, estamos hablando de un escenario imaginario, ¿no? Una empresa del exterior que tenga 60 veces más presupuesto que ellos y diga, no, lo vamos a pasar de X manera. ¿Cómo competís? Claro. ¿No? Entonces lo que trata de decir la AUF en su pliego es compitamos sanamente. Bueno, es una forma también de referirse o de cuestionar otra vez lo que pasó en la primera fecha cuando se pudo ver BTV Plus a través de Antel TV y desde la AUF se dijo están pasando el fútbol sin cobrar un extra y eso no lo podemos permitir. Es decir, la discusión que sigue hoy en el fondo tiene ese antecedente cercano como escenario que la AUF quiere evitar, por lo menos. Claro, sí. Con lo cual me lleva a pensar de que esta fecha que empieza hoy es muy difícil que se pueda ver por Antel TV, digamos, ¿no? O sea, se repetiría el esquema de la segunda. Yo creo que sí. Porque, por un lado, supongamos lo mágico que se arregla, ¿no? Y firman el contrato, ¿no? Entonces, Tenfield le avisa a Antel, mira, el contrato está firmado, podés transmitir, el precio va a ser podés transmitirlo. ¿Cómo hace Antel para comunicarle a sus socios, a sus clientes, que eso va a suceder hoy, que te tenés que descargar la app, que es muy complicado? Hay otro escenario que es que la AUF avale, que lo pase de la misma manera que lo estaba pasando antes, con una carta, porque hay buena fe de que el sábado o el lunes se firma el contrato. Ahí lo podría pasar, ¿no? Sin complicaciones para el cliente. Esos escenarios a mí me parece que hoy no se van a resolver, entonces llevan a pensar de que esta fecha se va a ver por streaming, por Disney, como la fecha anterior, y por cable, por DirecTV. Un par de apuntes más, ¿no? Ya dijimos que Tenfield se queja de eso que la AUF entiende se desprende del pliego, que tiene que ver con no fijar un precio, pero sí marcar ciertas pautas que garanticen un precio que no marque desigualdad entre lo que cada empresa tenedora de derechos le pide a la gente para que contrate los respectivos planes del fútbol. También Tenfield se queja de una exigencia que la AUF interpreta está en el pliego, vinculada a que cada contrato de segunda venta que Tenfield firme previamente esté verificado y autorizado por la AUF. Y hay otro elemento central, me parece, en toda esta discusión, y es que la AUF entiende que Tenfield, que tiene los derechos de streaming, en tiempos en los que las cableras pueden vender servicios de Internet, no debería venderle el servicio del fútbol por streaming
a los cables, particularmente a los del interior, siempre que esos cables no hayan antes arreglado con DirecTV para tener el derecho para pasarlo por cable. Claro. ¿Ah? Bueno, eso también genera discusión y hay quienes dicen que la AUF pone esa condición. Tenfield puede hacer negocios con los cables, con el streaming, siempre que antes los cables hayan arreglado con DirecTV por la otra forma de transmisión, porque es una forma de cuidar a DirecTV, que es el que puso más dinero, ya que compró el rubro más caro en la licitación, Sí. que es el del derecho para cable y sistemas similares para personas abonadas. Es una interpretación, ¿no? Claro. Es decir, cuido al que puso más plata, porque si el que puso más plata en estos 4 años empieza a perder mucho, yo corro el riesgo Claro. de que deje de cumplir en fecha con los pagos y ahí tengo un enorme problema financiero en el fútbol. Claro, sí, totalmente. Eso sucede una cosa. Que primero, lo que sería bueno sería que sean los contratos, ¿no? Porque ahí es donde está, en estos contratos que van y vuelven, se modifican, se pasan de vuelta, se juntan los abogados, así no me gusta, entonces lo paso de vuelta, lo modifican. Da la sensación de que en estos 15 días ha habido muchos contratos, posibles contratos, ¿no? Ninguno en donde haya acuerdo de las partes como para ser firmados, si no, ya habrían estado firmados, ¿no? Eran contratos que querían firmar unos, Claro. pero nunca los otros. Claro, sí, siempre quiso firmar uno, pero el otro no, entonces fueron y vinieron. En esto que vos decís, hay un cálculo que sí está en el pliego que habla de cuánto, de cómo elaborar el costo, el valor que tendría que cobrarse eso, ¿no? Que es cuánto se paga por año, en este caso 17 millones de dólares, ponerle el streaming, o bueno, o 31 el cable, con lo que se recaudaría, ¿no? Esa es una fórmula que eso está estipulado que se debería hacer. Entonces, con lo cual, si un cable del interior tiene forma o tiene una app, por ejemplo, en donde tiene menos costos que tener el cableado, que lo lleve, ¿no? Sí. El cableado. Ahí bajaría los costos y cobraría un monto que sería de alguna manera desleal con el costo que vale el cable, ¿no? Entonces, el cable en sí, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde está ese ruido que hace que eso, que presuntamente está en los contratos, hay fuentes que lo han marcado, ¿no? Como que eso en alguno de esas idas y vueltas ha estado, no posibilite que se destrabe de alguna manera la situación, ¿no? Sí, sí. En paralelo con todo esto, cuando se endureció el vínculo entre la AUF y Tenfield, llegó a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Si que faltaba es un actor. Exacto, exacto, que es un organismo desconcentrado dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas, una denuncia que parece muy alineada con la lectura y el interés de Tenfield, que acusa a la AUF de llevar adelante, por estas disposiciones discutidas, prácticas anticompetitivas, ¿no? Sí. Creo que se le dio vista y que había plazo hasta hoy para que la delegación de la AUF, o su representación legal, supongo, respondiera. Y bueno, se emitiría en algún momento o se podría llegar a emitir algún tipo de medida cautelar. Yo acá soy cuidadoso porque hay términos Sí. legales que no manejo del todo. Lo que está claro es que eso podría generar una nueva dificultad. Sí, porque la denuncia contra la AUF por prácticas anticompetitivas incluye un cese, una solicitud de cese de la licitación, ¿no? Con lo que eso conllevaría, ¿no? Ahí ¿Y ahí qué pasa? ¿Volvemos al escenario eso, previo? claro, vinculadas al pliego. Ahí lo que la AUF, que ya dio vista, entiendo, por los abogados, y hoy va a la delegación completa, digamos, Sí. ¿no? Para ir a aclarar lo que sea necesario aclarar, sigue parada en defender el pliego, que el pliego no hay nada más anticompetitividad, o sea, que favorezca la competencia que el pliego que presentaron, ¿no? Están parados en ese lugar. Lo que dice el informe, o por lo menos lo que se conoció en la jornada de ayer, bueno, en las últimas horas del miércoles, no es que la AUF cometió infracción, no lo dice ahí, ¿no? Explícitamente, ni tampoco habla de que eso se va a suspender la licitación. Sí habla de que el tema amerita un llamado a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que aclare algunos puntos. Esto ya pasó con otros ítems, sobre todo a final del año pasado,
que la AUF fue llamada a declarar en varias ocasiones. Y acá parece ser un asunto similar con otro tema, ¿no? Pero tendrá que dar cuenta la AUF y defender lo que cree que tiene que defender, en este caso el pliego, de si ahí las prácticas son competitivas o no. Si esto termina en un escenario en donde no convence, ¿no? Estamos ante un problema mayor, ¿no? Que trasciende la mera firma de los contratos. Dice también en ese informe, el comunicado, que acelera los plazos en tanto sabe, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde esta parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que apura los plazos porque reconoce que la AUF y las empresas adjudicatarias tras la licitación tienen plazo para firmar contratos. Por eso es que se convocó rápidamente a las autoridades de la AUF y a su equipo de abogados a dar la vista y a proceder en ese sentido. Eso va a suceder hoy también, ¿no? Con lo cual es otro punto más que me hace pensar que de repente en la tarde tenemos novedades de que la licitación, de que la firma de los contratos se extiende. Confirmación legal, quiero decir, ¿no? Sí, claro, formal. Formal, de una manera formal, ¿no? Ya para el cierre, evidentemente esto de que ya haya una acción ante esta Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, también en la medida en que no hubiera acuerdos y soluciones, instala o hace que sobrevuele en torno a todo esto un fantasma que es el de la judicialización del proceso. Sí, claro. Que no es algo que esté planteado hoy, pero conociendo el paño no hay que descartarlo. Sí. Una cosa puntual de esto es que la denuncia es anónima, ¿no? La denuncia ha sido anónima, eso está explícito en el texto y bajo ningún concepto, eso dice la Comisión de Defensa del Consumidor, que eso se va a saber, ¿no? Hay suspicacias. De hecho, alguno de los actores lo dijo públicamente, que cree que fue X, pero la denuncia, para puntualizarla, que es anónima. Nos quedamos por ahora con esto. Muchas gracias, Mincho, por el informe, muy interesante. Es un tema muy complejo y creo que pudimos abordarlo en el sentido de plantear el escenario con los distintos actores, los intereses y sobre todo tratar de ordenar por qué estamos viviendo este tiempo de transición desordenada, valga la redundancia, porque eso es lo que está pasando. Se movió algo que estuvo capaz que 20 años, 25, no sé, mucho tiempo de un modo y todavía no terminamos de pisar firme en la nueva etapa y en el medio pasa todo esto. Sí, ¿no? claramente estamos en ese escenario. Veremos qué novedades podemos tener, ya te digo, en la jornada de hoy. Y si no, nos encontraremos el lunes o el martes porque esto tiene pinta de que va a continuar. Muchas gracias, Mincho. Hasta la próxima, entonces.